¿China está intentando hacer el qué? ¿Con la palabra de Dios? En China, el Partido Comunista Chino está a mitad de camino de un proyecto de 10 años para reescribir la Biblia, que luego se impondrá a los cristianos chinos. Uno de los cambios en esta nueva Biblia convierte a Jesús en un asesino. Así que no solo están intentando reescribir la palabra de Dios, la Biblia, sino que también están intentando reemplazar los 10 mandamientos. No necesitamos mirar demasiado lejos para discernir quién es el espíritu que controla a estos líderes. Este no es otro que el espíritu de Lucifer, quien se convirtió en Satanás, porque se nos dice en Isaías capítulo 48, versículo 12 al 14, que era el objetivo de Satanás alzarse sobre Dios, sobre las estrellas de Dios, hasta sentarse en el trono de Dios, ser como Dios. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados y finalmente fue expulsado del cielo. Y el versículo 15 nos dice que Satanás finalmente será destruido por Dios cuando regrese Jesús nuevamente y lo coloque en el fuego del infierno. Y en una declaración de Sign of Times, se nos dice que la fuerza es el último recurso de cada falsa religión. Y por eso, cuando vemos líderes forzando la conciencia de individuos, incluso tratando de cambiar la palabra de Dios, podemos saber y discernir que esto es un sistema falso, que está funcionando y es contrario a Dios y su palabra. Ahora, voy a volver a esta afirmación en la que nos dijeron que la fuerza es el último recurso de toda la religión falsa, porque nos señala un momento en el que la persecución que ahora estamos viendo en China y Corea del Norte vendrá a los Estados Unidos de América, donde los poderes fáticos, incluso el poder del anticristo del Apocalipsis capítulo 13, el papado, obligarán a la conciencia del pueblo a adorar falsamente el domingo, y la Biblia llama esto la marca de la bestia. Los cristianos chinos reciben Biblias por primera vez, con nada menos que 130 millones de cristianos chinos reportados y el continuo crecimiento explosivo de la iglesia clandestina. Actualmente hay más cristianos en China que miembros del Partido Comunista. La persecución de los cristianos por parte del gobierno chino solo ha llevado a un crecimiento aún mayor de la iglesia, lo que ha provocado que el Partido Comunista ahora apunte a la misma Biblia. Se nos dice en un libro llamado Conflicto de los Siglos, página 240, que como en los días en el que el paganismo buscaba destruir el Evangelio, la sangre de los cristianos era semilla y que la persecución sirvió para aumentar el número de testigos de la verdad. Ahora, de los que no se dan cuenta es que cuanto más persigan a los santos de Dios, más se va a difundir la verdad. Y Satanás no solo está engañando, sino que se engaña a sí mismo al creer que alguna vez podrá extinguir la verdad de Dios. Sin embargo, quiero hablar sobre aquellos despreocupados y complacientes en su caminar con Dios, que tienen una actitud despreocupada hacia su cristianismo. Déjame decirte esto. Ahora, si te consideras un hijo de Dios y Satanás no está molestándote, algo anda terriblemente mal en ti. Ahora, Satanás solo persigue a aquellos a quienes considera una amenaza. Déjame hacerlo más claro. Observe lo que continúa diciendo la declaración. En un libro llamado Nuestro Alto Llamado, se nos dice que la única razón por la que ahora no sufrimos mayor persecución es que no somos un ejemplo fiel en nuestras vidas de la vida de Cristo. Os aseguro, hermanos y hermanas, que si andáis como Él caminó, sabréis lo que es ser perseguido y vituperado por causa de Él. Se nos dice en un libro llamado Conflicto de los Siglos, página 48, el apóstol Pablo declara que todo el que viva piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Eso es 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces la persecución parece adormecerse en gran medida? Bueno, aquí está la respuesta. La única razón es que la iglesia se ha conformado al estándar mundano y por lo tanto no despierta oposición. La religión, que es corriente en nuestros días, no es de carácter puro y santo. Eso marcó la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es solo por el espíritu de compromiso por el pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios son consideradas con tanta indiferencia, porque hay tanta poca piedad vital en la iglesia que el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo. Que haya un avivamiento de la fe
y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución será reavivado y los fuegos de la persecución se reavivarán. Amigos, recuerden mis palabras. El péndulo oscilará de este a oeste y veremos reavivarse feroces persecuciones contra el pueblo remanente fiel de Dios. Ahora volvamos a China por un momento. Mis rodillas ya no están contentas con todos estos intentos de intentar obligar a los cristianos a negar su fe. Y ahora lo han llevado a un nuevo nivel en el que están tratando de reescribir la escritura y confundirlos e impedir que se conviertan en cristianos. En un ejemplo de un libro de texto de la escuela secundaria, una revisión del Partido Comunista del capítulo 8 de Juan sobre la mujer sorprendida en adulterio, dice que Jesús dijo una vez a la multitud enojada que intentaba apedrear a una mujer que había pecado: el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando sus palabras llegaron a sus oídos, dejaron de avanzar. Cuando todos salieron, Jesús mismo apedreó a la mujer y dijo: yo también soy pecador. Desde el principio en el jardín del Edén, este siempre ha sido el objetivo principal de Satanás. Este ha sido su modus operandi, para dejar sin efecto la palabra de Dios y convertir la verdad de Dios en mentira, para decir lo que Dios no dijo. Y si Jesús fue un asesino, si Jesús fue un pecador, entonces su vida en la tierra, su vida perfecta y sin mancha en la tierra, su muerte por nuestros pecados, su expiación, su sepultura y resurrección, incluso su ascensión, no significa nada al cristianismo. No significa nada para el pecador, y Satanás se apoderaría de su alma. Sin embargo, esto contrasta notablemente con lo que enseña la Biblia. Esta narrativa es demoníaca y draconiana, pero note la retribución, la reprensión que Dios da a aquellos que quieren cambiar la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo número 2, la Biblia declara: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que os mando. Y en Proverbios capítulo 30 y verso número 6, Dios declara: no agregues nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Y curiosamente, la Biblia declara que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué le espera a aquellos que intentan añadir o quitar de la santa palabra de Dios? Se nos dice que son las 7 últimas plagas. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18, Dios declara: porque testifico a todo hombre que oyendo las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a este libro alguna cosa, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hemos visto la escalada. La Biblia para niños está totalmente prohibida y todas las aplicaciones de la Biblia fueron eliminadas por la fuerza de cada tienda de aplicaciones de comercios electrónicos. Millones de niños cristianos chinos fueron obligados a firmar en público un formulario renunciando a su fe. La cuestión para el Partido Comunista Chino es el control. Siempre se trata del control. Y ellos ven el Evangelio, ven el mensaje cristiano como algo que le quitaría el control al Partido Comunista. Y por eso esta nueva traducción socialista de la Biblia es solo otro paso para el Partido Comunista Chino en su intento de controlar la iglesia y realmente cortar el cristianismo como un medio de controlar al pueblo y ayudarlo a servir los intereses del partido. Pero un pastor chino fue citado diciendo: los gobernantes han elegido un enemigo que nunca podrá ser encarcelado. Están condenados a perder. En Eclesiastés capítulo 1 y versículo número 9, la Biblia dice: lo que fue es lo que será, y lo que se hace, eso será lo que se hará, y no hay cosa nueva bajo el sol. ¿Recuerdan cuando mencioné que el objetivo de Satanás es tomar el lugar de Dios? Isaías capítulo 14. Por lo tanto, trabaja a través de varias agencias para lograr sus propósitos diabólicos y draconianos. Tal como trabaja a través de los líderes en China, Satanás también trabaja
a través del poder del anticristo de Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 17, para obligar a la gente a adorar falsamente, o de lo contrario serán perseguidos y asesinados. Ahora, esta entidad que se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, no es otra que la Iglesia Católica Romana, el papado que persiguió, mató y masacró al pueblo de Dios durante las edades oscuras del 538 al 1798. Y este poder, este sistema volverá a tomar prominencia, y Satanás usará este sistema para perseguir y matar al pueblo de Dios en estos últimos días. Ahora, conectemos todos los puntos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, hablando del hombre de pecado, el Papa de Roma, la Biblia dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opuso y se saltó sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y así como Satanás está usando al Partido Comunista de China para perseguir y procesar al pueblo de Dios y exaltarse a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, así también Satanás usará el púlpito de la Iglesia Católica Romana, el hombre de pecado, para matar al pueblo de Dios y para exaltar su trono sobre Dios. Es interesante notar que, así como el Partido Comunista Chino intentó reescribir la palabra de Dios y cambiar sus 10 mandamientos, también lo hizo la jerarquía católica romana. En tiempos pasados ha intentado cambiar los tiempos y las leyes de Dios, sus 10 mandamientos. Eso está en Daniel capítulo 7 y versículo 25. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que el mismo espíritu, que el espíritu de Satanás, Lucifer, que ha movido a los líderes chinos a cambiar la ley de Dios, es el mismo espíritu que está detrás de la jerarquía católica romana. Entonces la gran pregunta es, ¿está listo? ¿Tu vida espiritual está progresando hacia adelante y hacia arriba? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu amoroso Señor y Salvador? ¿Está tu fe anclada en la palabra de Dios de modo que no puedas ser conmovido? Se nos dice en un libro llamado Primeros Escritos, en la página 64, el tiempo casi ha terminado. ¿Reflejas la hermosa imagen de Jesús como debes? Dijo el ángel, prepárate, prepárate, prepárate. Tendrás que morir una muerte más grande para el mundo de la que jamás hayas muerto. Vi que había un gran trabajo que hacer por ellos y poco tiempo para hacerlo. Prepárense, amigos. Manténganse preparados y preparen a otros. Padre eterno, sea tu nombre alabado por toda la eternidad. Ayúdanos a estar preparados para lo que viene y danos fuerzas para perseverar hasta el fin. Señor, si te tenemos a nuestro lado, no hay nada que temer. Ellos confían en sus carros, ellos confían en sus armamentos, ellos confían en caballos, ellos confían en sus riquezas. Nosotros confiamos en ti. Gloria sea tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.